¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Gracias. Hermana Yolanda, buenas noches. Hermana Rocío, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Hola, hermanos, ¿cómo Buenas están? noches a todos. ¿Cómo sigue, pastor? Pues ya parece que mejor, hermana. Gracias a Dios, ya no tengo Ah, tanta qué necesidad bueno, de ir al gracias a baño, que era Dios. lo más preocupante, pero gracias a Dios ya fui al médico y me cayó bien la medicina porque sí, ayer fue muy complicado para mí. Sí, 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 estuvimos orando por usted, pastor, y seguimos orando por usted. Gracias a Dios que está mejor. Gracias a Dios, te agradezco. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Vamos a orar. Padre amado, nos gozamos de poder reunirnos a estudiar tu palabra. Bendice la clase de nuestro seminario, la clase del libro de Génesis, en el que hemos venido estudiando los orígenes, el desarrollo, y hemos empezado también ya, vamos a empezar a enfocarnos en tu pueblo, Señor, a través de Abraham, a través de aquellos acontecimientos que antecedieron a este importante personaje de la Biblia. Te agradezco por cada uno de nuestros alumnos y hermanos que son parte de esta clase, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, danos sabiduría y la capacidad de comprender tu palabra y de estudiarlas juntos para el beneficio de la obra en la que cada uno de nosotros te sirve, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado este, claro? Este es el momento de expresar sus dudas o sus inquietudes, hermanos. ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Estamos, como ya lo dije en la oración, estudiando el libro de Génesis y doy gracias a Dios porque pues venimos avanzando de manera satisfactoria. Vamos a ubicarnos en el capítulo 10. Empezamos a estudiar el capítulo 10 y el día de hoy vamos a continuar, hermanos, en el versículo 25. Vamos a ubicarnos en el capítulo 10, versículo 25. Quiero recordarles una imagen que va a permitir ubicarnos mejor en la serie de sucesos, en el desarrollo de esta clase, y es el cuadro donde está la descendencia. Permítanme compartirles mi escritorio. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Comentábamos en algún momento, hermanos. A ver, déjenme un segundo porque algo pasó aquí. Vamos a recordar la descendencia de Noé. Noé, dice la Biblia, tuvo tres hijos: Jafet o Jafet, Cam y Sem. Ya hablamos un poquito acerca de Cam, después nos vamos a regresar de nuevo, sobre todo porque estuvimos hablando acerca de Nimrod. Aquel hombre se cree que fue el primer rey en la historia humana, dado que él estableció diferentes reinos. Y ahora vamos a hablar de Sem, porque a partir del capítulo 10 y en adelante, hermanos, la mayor parte del libro de Génesis se va a centrar precisamente en la descendencia de este hombre, de la cual va a provenir el pueblo de Israel y de ello el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Sem tuvo tres hijos, están referidos allí en el cuadro que les estoy compartiendo, que es Elam, Arfaxad, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. En la parte media está Arfaxad. De Arfaxad, él tiene un hijo que se llama Sala, y después de ese hijo viene Eber. Este hijo, hermanos, es importante porque de esa línea, de hecho de Sem, a través de Arfaxad, va a venir Abraham.
Pero es interesante el nombre de Eber, porque Eber es un nombre que pues va a tener muchos hijos a través de Peleg, a través de Joctán, y sobre todo porque es altamente probable que a través de este nombre Eber es de donde surge la palabra hebreos. La palabra hebreo significa que provienen de Eber, son hijos de Eber. El día de hoy vamos a ubicarnos, insisto, en el capítulo 10, versículo 25, que dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Vamos a hablar acerca de esto, porque es importante. La Biblia dice que cuando este hijo nace, Peleg, ocurrió algo importante. Si nosotros recordamos, hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que había ocasiones en que los padres le ponían a sus hijos nombres que tenían que ver con eventos, con sucesos o con situaciones que eran importantes en su vida. Y por ejemplo, podemos pensar en Jabes, ¿no? Que significa dolor. Probablemente dicen los que saben de la Biblia que cuando este hombre nació, a su madre le causó un dolor tan inmenso que le puso a su hijo este nombre, ¿verdad? En otro momento discutiremos de si estuvo bien o mal, pero suele suceder de esa manera. Algunas veces incluso los nombres tienen que ver con algo profético en relación a lo que va a suceder con ellos, o como ya dije, algún evento ya ocurrido. Entre los historiadores de la Biblia hay dos posturas en cuanto a la razón por la cual este hombre decide ponerle a su hijo Eber. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿qué me importa, no? El título o el nombre que alguien le ponga a su hijo. Bueno, la verdad es que sí es muy importante. Porque ustedes, si se dan cuenta, particularmente en el libro de Crónicas, en los primeros 8 o 10 capítulos, hay aproximadamente unos 500 nombres que habla de toda la descendencia, desde Adán, etcétera, etcétera. Y normalmente dice que el hijo fue el padre fue hijo de tal, 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 tal y tal. Pero cuando llegan a un personaje y quieren o es necesario mencionar un detalle importante, como el caso de Jabes otra vez, sí, allá del capítulo 4, entonces se detienen y hacen una referencia para llamar la atención de que algo sucedió en la época de ese hijo. Bueno, en la época del hijo de Eber, hubo algo algo que hizo que él le pusiera a su hijo este nombre, porque incluso aclara, en sus días fue repartida la tierra. Y aquí hay dos posturas. La primera postura es aquella que dice que el gran continente, conocido como Pangea, se dividió. La otra postura se dice que probablemente se refirió al hecho de que las razas se dividieron a causa de lo que sucedería un poquito más adelante en la Torre de Babel, que imagino la gran mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados cuando Jehová el Señor decide confundir las lenguas. Déjenme decirles que en ambas posturas hay pues defensores. La segunda, en cuanto a que es una sola nación, es un solo lenguaje, del cual hablaremos más adelante, dada la situación que ellos llevaron a cabo, se dividió y entonces Eber decidió ponerle a su hijo el nombre de Peleg. Sin embargo, la gran mayoría cuestiona esto, porque dicen, bueno, tuvo que haber sido algo mayor que sucedió, ¿sí? Y que hizo que este hombre le pusiera a su hijo un nombre que tiene que ver con algo que se dividió, con algo que se separó, con algo que fue generado por una situación mayor. Y de allí que la mayoría de estudiosos de la Biblia se inclinan por pensar o por estar de acuerdo en que probablemente, y subrayo, porque no podemos asegurarlo, que muy probablemente ese supercontinente, como se traduce la palabra Pangea, ¿verdad? Es cuando se dividió. Ahora bien, vamos a entender.
Vamos a regresar en nuestra mente vamos a regresar al diluvio. Recuerden que el diluvio, hermanos, fue un gran cataclismo. Es decir, ese cataclismo probablemente generó fuertes temblores de tierra que hicieron que las fuentes de las profundidades se rompieran a efecto de que grandes cantidades de agua brotaran hacia a través del mar, hacia la superficie, lo que aunado a la lluvia que cayó del cielo hizo que todo se inundara. Y como ya comentamos en otro momento, esa fuerza impresionante que hizo que las fuentes inferiores se abrieran, haciendo que el mar se expandiera en la cantidad de agua, y que decíamos la clase pasada que muy probablemente también esa fuerza y ese cambio en los mares hizo que la rotación de la Tierra variara, así fueran milisegundos en su velocidad. Se cree entonces que esa energía y esta fuerza que se requirió para abrir esas fuentes profundas fue precisamente lo que generó la energía suficiente para que ese gran continente empezara a desplazarse en partes, que es lo que hoy formarían los continentes. Se cree que dada la fuerza inicial que requirió precisamente para que esas fuentes se abrieran, hizo que precisamente iniciara ese proceso de separación que muy probablemente al principio fue más rápida que a la fecha. Seguramente ustedes han escuchado, y si no, debemos de saber que se cree que los continentes aún se siguen moviendo, aún hay un desplazamiento, pero es un desplazamiento tan lento que prácticamente es imperceptible. Se cree entonces que ese desplazamiento ocurrió en ese momento, y que al principio debió de ser un movimiento más rápido hasta que los continentes se colocaron en la posición en la que hoy está. No sé si me expliqué con esto. En Génesis capítulo 10, versículo 32, eh, más al ratito vamos a recordar la instrucción que había dado Dios. Entonces, dos posturas. La primera, la división de las razas. La segunda, la división del supercontinente conocido como Pangia. La gran mayoría de estudiosos de la Biblia se inclinan por esta segunda postura, aunque la anterior pudiera tener también alguna base para creer que fuera viable. O incluso hay quien dice que probablemente ambos sucesos podrían estar aquí incluidos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ambos sucesos ocurrieron. Tanto la división del supercontinente, como pueden ustedes ver en la proyección que les estoy compartiendo, así como el de las razas, aunque tengo entendido que es incorrecto decir razas humanas porque el ser humano es uno solo, pero estamos acostumbrados a usar ese término para diferenciar el origen de cada uno de nosotros. Bien, de esto primero, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Si es claro lo que estoy comentando. Bien. Vamos a regresar, hermanos, brevemente al capítulo 9 antes de pasar al capítulo 11. Capítulo 9, versículo 11. Dios le dice a Noé, o dice la Biblia en capítulo 9, versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. La parte que yo quiero llamar su atención es, les da una orden adicional a la de multiplicarse. Le dice, llenen la tierra. La orden de Dios era que el ser humano, entiéndase Noé y sus descendientes, no se establecieran en un solo lugar, sino que tenían que extender sus dominios, hermanos, a toda la tierra. Pero vamos a llegar al capítulo 11, versículos 1 al 3 de este libro de Génesis. Y vamos a escuchar lo que dice este pasaje. Por favor, hermana Angélica, María, a su favor.
Génesis 11, del 1 al 4, una vez si me haces favor. Sí, Y claro que vamos sí. a ver algo interesante aquí, hermanos. La orden de Dios es llenen la tierra, dispérsense. Sí, dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Gracias, hermana. Quiero que pensemos en lo siguiente. Dios decide darle al hombre la capacidad de comunicarse a través de un solo idioma. Esto facilitaba la comunicación, era una comunicación sencilla, simple, rápida. No había ningún problema de que alguien no se pudiera entender con otro. Eso facilitaba entonces la convivencia. Pero el hombre, hermanos, empieza a ir en contra de lo que Dios les había dicho. Y el primer error que cometen es, dicen, ellos salen del oriente, encuentran una llanura en la tierra de Sinar, que es Babilonia, la tierra de Nimrod, por cierto, y deciden establecerse allí. Al parecer, toda la gente decide moverse a ese lugar y dicen, aquí nos vamos a quedar. Vamos a construir ciudades. Pero el problema no era tanto el construir una ciudad, sino el propósito. El propósito, dice, es, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esa frase, hagámonos un nombre, hermanos, en el idioma original, da la idea de vamos a hacernos poderosos, fuertes, vamos a sobreponernos ante todo y ante todos. Vamos a sobreponernos ante todo y ante todos. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice, vamos a hacernos tan grandes, tan poderosos, que nadie pueda contra nosotros, que nadie pueda hacer que nosotros nos vayamos a otro lugar, que pueda dispersarnos. ¿Qué significa esto? Que a la generación que encontramos en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, no les importó la orden de Dios de llenar la tierra. Y entonces quiero regresar al capítulo 6, no lo hagan en su mente. En el diluvio, Dios erradicó una gran multitud de seres humanos, permítame usar la palabra, de gentes pecadoras. Pero aunque un número muy pequeño se salvó, lo que no se erradicó en ellos fue la naturaleza pecaminosa. No sabemos qué tiempo transcurrió, hermanos, pero el hombre se empieza a multiplicar. Ya hablamos de Nimrod, la clase pasada, un hombre que es rebelde, que quiere ir en contra de Dios, que enseña a las mismas generaciones de su tiempo a ir en contra de Dios, decide glorificarse a sí mismo, fortificarse a sí mismo. Y hermanos, y entonces la gente que viene más adelante, llegamos a Génesis 11, nos damos cuenta que es gente que tiene la misma inclinación al mal, el mismo corazón rebelde, a no hacer aquello que Dios les ha ordenado. Y entonces, esto es algo interesante, porque voy a leer desde el versículo 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. A ver, hay frases en la Biblia que tenemos que, para poder comprenderlas, tenemos que ver cuál es el propósito. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios desciende al huerto y su presencia se está paseando en el huerto preguntando al hombre dónde estaba. Y eso no implica, porque Dios todo lo sabe, que literalmente no sabía dónde estaba el hombre, sino que le muestra de esa manera su interés por él a pesar de que él ha pecado. Lo busca. El hombre decide esconderse, pero es Dios quien toma la iniciativa. En este caso, Dios ve que el hombre ha empezado un proyecto
con una intención equivocada en su corazón, y la palabra descender da la misma idea, que es lo que está pasando en el hombre. Al ver el corazón del hombre, él dice, ellos han comenzado la obra y nada los va a detener. A ver, hermanos, Dios no está en contra del desarrollo humano. Como yo dije hace rato, el problema no era la ciudad, el problema era la intención, el propósito. Llegar hasta el cielo implicaba, nosotros vamos a hacernos un hombre tan grande, tan poderoso, un edificio representativo de lo que somos nosotros hasta una altura sin igual, al punto de creer que incluso no necesitarían de Dios, porque Satanás sigue, hermanos, influyendo en el corazón del hombre con la misma idea. ¿Cuál es? Seréis como Dios. Ahí está la clave. Prácticamente, en palabras más simples, lo que la gente de esa generación está diciendo es, vamos a hacernos, ¿verdad? Un hombre que llegue hasta lo alto, de tal manera que nosotros no necesitemos de Dios, porque nosotros podemos ser como dioses. Y entonces llegamos al versículo 7 de Génesis 11, y Dios, hermanos, toma una decisión por gracia. Y eso es algo interesante. Nos vamos a dar cuenta que la palabra gracia la repetimos una y otra vez. Dios decide, dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. En muy pocas ocasiones, hermanos, se utiliza la expresión plural. Hagamos, por ejemplo, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y decíamos que cuando en Génesis dice hagamos, habla de la pluralidad en la unidad. La pluralidad en la unidad. ¿Qué significa? Dios, en toda su esencia, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, está actuando directamente en la creación del hombre. Aquí Dios, en toda su esencia como tal, está actuando para salvar al hombre de su propósito. ¿Cuál propósito? De creer que pueden llegar a ser dioses. ¿Y por qué hablo de gracia? Porque allá en Génesis 6 vimos cuando Dios le dice a Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y yo les comentaba que Dios no ha abandonado al ser humano, ni siquiera al más perverso, porque el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón de todo ser humano sin excepción. Una cosa es que el ser humano no le haga caso a Dios, pero otra cosa es que Dios lo haya abandonado. Dios está contendiendo a través del Espíritu Santo en la vida de cada ser humano, de cada generación. Y muchas veces por su sola gracia decide salvarlo de sí mismo. Quiero repetir esta frase, decide salvar al hombre de sí mismo, de llegar a una posición de la cual va a ser muy difícil que retroceda. Y lo que decide es que el idioma que ellos hablaban, que no sabemos cuál es, sí, dejara de ser uno solo. A ver, hermanos, entonces esto me habla de varias cosas. La primera, Dios le había dado al hombre la capacidad de hablar y de comprenderse. Ahora, me regreso. Dios le da al hombre la capacidad de hablar y de comprenderse desde el primer momento de su creación. Porque, por ejemplo, la ciencia dice, no, el hombre aprendió a emitir sonidos guturales y después de eso a hablar. No, el hombre nació hablando, porque nació, hermanos, en una edad aparente adulta. ¿Qué edad? No lo sabemos. Entonces, Dios le dio al hombre la capacidad de hablar y de comprenderse. Ahora, ese mismo Dios que tiene el poder de crear un hombre con la capacidad de hablar un idioma entendible entre él y la mujer, le da la capacidad inmediata a mucha gente de hablar otras lenguas sin conocerlas, sin saberla, evidentemente sin haberla escuchado, pero también de comprenderla. Y eso es algo magnífico. Un solo idioma, probablemente miles de personas hablando uno solo. Y de repente 100,000 hablan un idioma, 100,000 hablan otro, 500,000 otros, 300,000 otros, o 50 o 100, no lo sé. Y entonces
lo que antes había servido, hermanos, como cohesión que, para unirlos, que era un solo idioma, ahora tienen que separarse porque están hablando idiomas diferentes. Y me llama la atención, hermanos, algo más, una tercera cosa, que ese poder que Dios mostró en darle al hombre la capacidad de hablar un solo idioma, dos, darles la capacidad de hablar otros idiomas, tres, ese mismo poder es mostrado de nuevo en el Pentecostés, hermanos, pero para comunicar la voluntad de Dios. Qué interesante. La primera vez que surgieron muchos idiomas fue para confundir al hombre, para que no se entendiera entre sí. Pero cuando a su iglesia les da la capacidad de hablar otros idiomas también sin haberlos conocido antes, es para que se comprendan entre ellos, pero no tanto para que se comprendan para convivir, sino para que puedan entender la voluntad de Dios. Y esto me lleva al punto uno, porque si ellos hablaban un solo idioma, todos podían perfectamente entender la voluntad de Dios en un solo idioma. No significa que los demás, que no significa que cuando hablaron otros idiomas no lo entendían. Por supuesto que sí. Pero lo que voy es, Dios siempre ha buscado la manera de no solamente comunicarse con el hombre, sino ayudarle a entender su voluntad, si es necesario, capacitándole con otros idiomas y a los suyos para aprender un idioma distinto. Vamos a Hechos, vamos a recordarlo brevemente. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el libro de los Hechos, hermanos, la palabra lengua se utiliza varias veces. En algunas ocasiones se refiere a un idioma de un país, en otras ocasiones a un idioma de una etnia, pero siempre son idiomas entendibles. No como hoy muchas iglesias carismáticas dicen que eran idiomas angelicales o que no se entendían, no, siempre fueron idiomas o dialectos que se podían entender perfectamente. Y prueba de ello es lo que dicen los versículos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Es decir, la estaban comprendiendo en la que hemos nacido. Entonces, Dios por gracia al principio las confunde para evitar que ellos se sumerjan en el pecado y en la maldad. En el segundo lugar, les da la capacidad de hablar lenguas para retroceder de esa maldad y para creer en él. Esto me parece maravilloso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien, pastor. Gracias. Lo que entonces aparentemente es un castigo, no lo es. ¿Sí nos damos cuenta? Hay cosas que muchas veces nos pasan en la vida y decimos, es que ¿por qué Dios me está castigando de esta manera? Bueno, te das cuenta que a lo mejor no es precisa, a ver, que no es precisamente un castigo, sino una manera de evitarte que termines haciendo, yendo o pensando algo que te puede hacer una peor persona, un peor hijo tuyo. Sí, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Dios nunca ha dejado de mostrar su gracia en ninguna generación, así sea la peor, como la de Nimrod, porque esta es la generación precisamente de Nimrod, y fue en su tierra precisamente en Sinar, en uno de los reinos que él estableció, donde se va a establecer precisamente esta torre, que por cierto se dedicó no al culto a Dios, sino el culto a otras deidades, precisamente a causa de la rebeldía que había en el corazón de ese hombre. Es decir, permítame llegar a los versículos 8 y 9. Hermana Kenia, puedes abrir tu micrófono. Y quiero que notemos algo. Dios, mientras Kenia busca Génesis 8 y 9, Génesis 11, 8 y 9, quiero que recordemos. Génesis 9, 1. ¿9:8? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Sí, por favor. Génesis 11, 8 y 9. Ah, perdón. Ya, pastor. Génesis 11, adelante. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, hermana. Dios da la orden. Hay que fructificar, hay que multiplicarse, hay que llenar la tierra. Voluntariamente tenían que esparcirse, pero voluntariamente decidieron no. Y decidieron, no solamente no nos vamos a expandir, no solamente no vamos a llenar la tierra, sino que no vamos a permitir que nadie, incluido Dios, nos disperse. Que nadie lo pueda hacer. Vamos a ser tan grandes, tan poderosos, que ni lo vamos a necesitar a Él. Cuidado. Y entonces, a la fuerza, los esparce. Vamos dice, así los esparció. Quiero repetir la idea. Por favor, hermana América, ¿puedes buscarte Hechos 8:1? Quiero repetir la idea. Así los esparció a la fuerza. ¿No quisieron hacerlo? Ah, bueno. Entonces van a tener que hacerlo por su propio bien. Vamos a ver lo que pasó en Hechos 8:1. Adelante, hermana América. Vamos a recordar que Jesucristo le había dado una orden a sus discípulos, a su iglesia. Y la orden que le había dado a su iglesia era que se repartieran en todo el mundo. No te preocupes, con calma, dale. Ok, no te preocupes, no se puede activar tu micrófono, no te preocupes, aquí estoy viendo que estás batallando. David, ¿lo puedes leer, por favor? Hechos 8:1. Sí, dice Adelante. así la palabra. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que notemos, gracias hermanos, la misma palabra, los esparció. Esparce a las primeras generaciones rebeldes porque les dijo, distribúyanse, dijeron, no, aquí nos quedamos. Ah, bueno, pues entonces les voy a tener que separar yo. La iglesia, Jesucristo forma su iglesia y le dice, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, es decir, espárzanse, multiplíquense. Vamos a tratar de aplicar la misma orden de Jehová el Señor a la iglesia. Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Estaríamos de acuerdo que es la misma orden que recibió la iglesia? Hay que fructificar, hay que multiplicarse y hay que llenar la tierra. ¿Por qué creen que hizo la iglesia? Se quedó. ¿Y qué creen que hace Dios? Por gracia, utiliza una persecución para que, no se quieren esparcir, pues entonces les voy a tener que ayudar yo. Y es que viene la persecución. Y ese aparente castigo que fue la persecución, en realidad fue un beneficio para la iglesia, porque de esa manera se esparció por todo el mundo y empezaron a levantarse iglesias en otros lugares más allá, tal como Jesucristo lo había dicho, de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Fue la única manera. Fue la única manera, volvemos a Génesis, hermanos, en la que Dios hizo que su voluntad, que no capricho, confirmo, ¿verdad? Voluntad, que no capricho, por el bien de ellos, tuvieron que obedecer. Porque iba a llegar el momento en que ellos iban a multiplicar teniendo hijos, 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 y ya la tierra no iba a ser suficiente para ellos. Y eso les iba a generar un problema. Pero el expandirse a toda la tierra, que era vasta para ellos, iban a poder estar mejor, pero ellos no lo habían visto de esa manera. ¿Vamos bien? Bien. Sí, Vamos al capítulo 11, América, ya que abriste tu micrófono, 11, ya. 10, 11, 10 y 24 al 26. Primero 11, 10. Yo, pastor, Por favor, hermana. 11, 10 y los restantes, ¿cuáles me dijo? ¿Dos Nada más? más 11, 10 y te brincas al 24, 25 y 26. 11, 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 24, 26. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré
119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Recuerden, gracias hermana, que al iniciar esta materia de Génesis, yo les comentaba que el libro de Génesis no es un libro de historia. Por lo tanto, no pretende contarnos la historia de la humanidad a través del tiempo o a través de todos los tiempos. El propósito del libro de Génesis es eh, darnos a conocer cómo Dios creó al hombre, cómo el hombre cayó en pecado y su plan redentor. Ese plan redentor lo va a llevar a cabo a través de una nación que formó a través de un hombre del cual vamos a ver el día de hoy. Por eso es que a partir de este momento, del capítulo 11, versículo 10 y hasta el 50, nos vamos a dar cuenta que ya todo aquello que tenía que ver con las generaciones, con la creación del mundo, con las primeras civilizaciones y todo eso va quedando atrás para centrarnos ahora precisamente en cómo Dios decide formar un pueblo a través del cual Él va a echar, permítame usar la palabra, va a iniciar o va a echar a andar el plan redentor para esa humanidad que había caído en el huerto del Edén. Y por eso este capítulo 11, 10 y 24 al 26 es importante porque ahora nos vamos a centrar en uno de los tres hijos de Abraham, que es Sem. Y Sem, yo les comentaba en la clase anterior que tiene la bendición de ser la línea a través de la cual vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Y me permití hacer este cuadro, que espero yo sea claro. En la parte superior central está Taré. Taré, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, tiene tres hijos. Voy a empezar de mi izquierda a derecha para ustedes. Abraham, Nacor y Harán. Voy a empezar, si me lo permiten, de la derecha a la izquierda. Harán tiene a Lot. Al parecer, hermanos, Harán murió joven y probablemente por eso no tuvo más hijos. Noten que de momento no me estoy centrando en las esposas de los hijos de Taré. Vamos a ver más adelante por qué. Porque lo importante no son de momento ellas, sino los descendientes. Después viene Nacor. Nacor es padre de Betuel y después viene Abraham. Abraham es padre de Isaac. Recordemos, como lo vamos a aprender o a recordar más adelante, que Abraham tiene otro hijo, había tenido otro hijo, pero él no era el hijo de la promesa. Por eso es que en esta genealogía únicamente estoy tomando en cuenta a Isaac, porque como ya dije en repetidas ocasiones, nos vamos a centrar ya en la línea que le antecedía a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo se van uniendo los lazos familiares. Abraham tiene a Isaac, Taré tiene a Nacor y Nacor tiene a Betuel. Betuel tiene dos hijos, que son Labán y Rebeca. Isaac se casa con Rebeca, e Isaac y Rebeca tienen a Esaú y tienen a Jacob. Labán, el hermano de Rebeca, se casa con Lea y con Raquel. Y Jacob se casa con las hijas de Labán, con Raquel y Lea, y de ellos provienen los 12 patriarcas, es decir, la nación de Israel. Entonces, déjenme comentarles algo importante. Cuando la Biblia dice que Dios eligió a Israel o que eligió una nación para que fuera su pueblo y que ellos cumplieran con un propósito que veremos un poquito más adelante, lo que tenemos que comprender o reafirmar el día de hoy es que Dios no eligió una nación, literalmente. Él formó una nación, lo cual es distinto. Porque en alguna ocasión, hermanos, que andaba en la calle evangelizando, una persona me planteó esa pregunta y me dijo, a ver, oiga, ¿y por qué Dios fue tan injusto? Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, ¿por qué en lugar de elegir al pueblo de Israel como su nación, por qué no eligió a México? Me dijo él. Le digo, bueno, pues es que en realidad México en aquel entonces no solamente no existía, sino que la nación de Israel tampoco. Y brevemente le platiqué. Dije, mira, la nación de Israel surge de un hombre llamado Abraham, a quien Dios eligió, y ahorita nosotros lo vamos a aprender a través de las clases, con el propósito de que a través de sus descendientes, él formara una nación. Ahora, ¿por qué Dios se toma la molestia de hacerlo de esa manera? Y es algo muy bonito, porque lo que Dios pretendía es que desde el origen
y por eso vale la pena hablar de Abraham, del cual hablaremos cuando lleguemos al 19, más específicamente, o de hecho desde el 12, sí, porque Abraham era un hombre muy particular, con un temor de Dios muy particular. Entonces lo que Dios quería era que desde el origen, lo que en un futuro sería una nación, o una familia tan grande que se convirtió en una nación, naciera de un hombre justo, ¿verdad? Con el deseo de parte de Dios de que esa nación se mantuviera imitando la justicia de su padre, Abraham. Lamentablemente no sucedió, precisamente por lo que acabamos de ver hace un momento, que el diluvio erradicó al mundo pecador, pero no el pecado que había en su corazón. Sin embargo, eso no evitó que hubiera por allí remanentes que mantuvieron o que mantuvieron una vida de justicia. Algo interesante también, en el capítulo 11, a diferencia del capítulo 5, donde se habla de muertes, 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 murió, murió, murió. No, el capítulo 11 nos habla de genealogías. Dice, Nacor vivió 29 años, engendró a Taré, y luego Nacor, pero lo más natural es que dijera, vivió tantos años, engendró y murió. Vivió tantos años, engendró y murió. Vivió tantos años, engendró y murió. Este capítulo no lo dice. Y aunque aparentemente esto es algo insignificante, no lo es. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que la generación de ese tiempo, o nosotros como lectores en la generación nuestra, nos demos cuenta que puede llegar el momento en el que la muerte ya no es lo que nos preocupa. Mm, No sé si me explico. ujú. ¿Por en quién estamos creyendo? Pues sí, ¿Si te das cuenta, América? sí. Entonces, eso es lo interesante que vamos a empezar a notar, hermanos, a partir de este capítulo, que insisto, es interesante. Perdón, una pregunta. ¿Es mi internet o es el internet del pastor? Creo que es el internet del pastor que se quedó pasmado. Él Sí, es el pastor. muchas gracias. Estoy de vuelta, hermanos. Me fui por unos segundos. Eh, Hermano Eric, ¿me puedes hacer favor de leer Génesis 11, 31 y 32? Dice la palabra, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Hermanos, recuerden también, gracias hermanos, que muchas veces la Biblia nos menciona una situación en particular, o más de una situación de manera general, y una vez que ya la ha mencionado, entonces ya viene a detallarnos lo particular. Y es lo que está pasando aquí en Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32, en el cual vamos a encontrar el llamado de alguien en particular, en este caso de Abraham. Abraham, dice la Biblia, hermanos, que vivía en Ur de los Caldeos. Ur, hermanos, era una tierra pagana, era una tierra en la que había crecido Abraham, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos pensar que Abraham no era, pues, un hombre excepcional. Aparentemente, Abraham no era un hombre que tuviera algún mérito en específico, no vivía en un lugar excepcional, como acabo de mencionar, Ur de los Caldeos en Mesopotamia, una tierra pagana, una tierra idólatra. Sin embargo, algo había en el corazón de este hombre.
que lo vamos a descubrir un poco más adelante, pero que es necesario mencionarlo hasta ahorita. Por alguna razón, Abraham tenía conocimiento de Jehová el Señor y lo amaba y lo adoraba. De tal manera que sin importar el lugar en el que él vivía y o pertenecía y o había crecido, Dios que conoce a todos los seres humanos, porque conoció a Noé como justo en medio de toda una generación, vio a un hombre llamado Abraham que todavía seguramente necesitaba ser forjado en su carácter, todavía necesitaba un proceso de madurez, por eso lo va a sacar de allí, ¿sí? Y sabe que esa fe que él tiene puede crecer y puede desarrollarse, no sin tropiezos, como lo vamos a aprender, pero que puede llegar a desarrollarse de tal manera que puede llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y esto a mí me parece algo fantástico, hermoso, porque eso significa que no importa si ustedes o yo provengamos de un nivel social bajo o alto, ¿sí? Que vengamos de un lugar lleno de pecado, lleno de maldad. Dios nos conoce, sabe quiénes somos y podemos no ser nadie, mujeres u hombres no excepcionales, pero si Dios ve que en nuestros corazones hay la pasión, hay el deseo de servirle, la voluntad de santificarnos delante de Él, Él puede tomarnos y usarnos en ese lugar o sacarnos de ese lugar y llevarnos a otro para forjar nuestro carácter, para trabajar con nuestro temperamento, para ayudarnos a desarrollar a través de las pruebas todo lo que Él necesita para que llegado el momento, Él nos coloque en situaciones en las cuales nosotros podemos servir. Así que tú nunca digas de ti mismo o de ti misma, yo no soy nadie. Es decir, Dios a mí nunca me va a usar. ¿Cómo va a usar a una mujer o a un hombre como yo? ¿Cómo va a usar a una persona ignorante como yo o inculta como yo? O tal vez, o de manera contraria, no te, se me fue la palabra, no seamos arrogantes de pensar, como yo vivo en este lugar, como yo sí tengo una educación, como yo sí tengo este conocimiento, seguramente Dios ya me vio y un día me va a colocar en una situación grande. No, 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 no. De hecho, cuando Pablo escribe a los Corintios, pregunta, ¿dónde están los sabios de este mundo? Dice, él tomó a lo menospreciado, a lo vil, para avergonzar, dice, a lo fuerte. Entonces, Dios, hermanos, en su soberanía, lo escoge como una primicia. ¿Como una primicia de qué? Como una primicia de ejemplo de fe. Todos los hombres de fe que habemos en el mundo estamos imitando la fe que tuvo este hombre, pero que se fue desarrollando a través del tiempo. De hecho, vamos a recordar Hebreos capítulo 11, hermana mía, si me haces favor, versículo 8. Dios llama a Abraham. Aquí todavía no nos dan los detalles porque es la mención general. Cuando lleguemos a la particular, los vamos a comprender. Ahorita simplemente Dios lo llama. ¿Cuál es la reacción de ese hombre mía? Hebreos 11:8. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, el llamado de Abraham es extremadamente importante en la Biblia. Es extremadamente importante porque no es otra cosa sino el llamado misionero de Dios. Cualquier mujer, cualquier hombre que pretenda decir que Dios le ha llamado, tiene que identificarse con Abraham. Y me refiero a llamar no necesariamente al ministerio pastoral, que sabemos que es una responsabilidad de varones, pero sí a servirles, hermanas, en algún área de la vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el que nos descubre no es un cazatalentos, es Dios. En segundo lugar, quien nos llama no son nuestras intenciones ni nosotros mismos, no heredamos un cargo, Dios nos llama. Y en tercer lugar, cuando nosotros realmente amamos a Dios, cuando Él nos llama, simple y sencillamente vamos a decir sí. Tal vez al principio, como vamos a ver un poquito más adelante, a Abraham le costó dejar a su casa, le costó dejar a su padre. Es natural porque vamos a aprender unos detalles más adelante, pero él obedeció.
Y lo más interesante, Dios le dijo, vente, te necesito, pero no sabía a dónde iba. Yo pienso en algunos hermanos que quieren ser misioneros. Yo voy a servir a Dios, pero si me manda a este lugar, pero si me manda a este país, pero si me manda a esta colonia. Bueno, cuando Dios te llama, te va a poner una carga. Y muchas veces la carga que te va a poner no es el lugar a donde tú quieres o la iglesia perfecta que a ti te gustaría tener. Pero a donde Él te lleve, tú ahí tienes que decir que sí y tienes que servirle. ¿Nos damos cuenta? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Además, le dijo Dios que iba a tener su propia tierra. No le dijo dónde, no le dijo cuándo, no le dijo en qué tiempo. Y es más, qué bueno que no estaban aquí, hermanos, para que no se entere. Él no la iba a recibir. En realidad era su descendencia, aunque la pudo pisar, pero él confió en Dios. Y eso es algo maravilloso también. Porque cuando nosotros servimos a Dios, cuando trabajamos para Dios, hay muchas promesas que tal vez nosotros no alcancemos a ver, pero que se van a cumplir. Y nosotros, sin embargo, debemos de seguir siempre adelante mirando la fidelidad de Dios. Al principio, ¿qué fue lo que detuvo a Abraham por un tiempo? La orden de Dios fue sal, vente tú. Pero dado que en aquellos entonces, Taré su padre seguramente ya era un hombre anciano, probablemente habrá hijo mayor teniendo la necesidad de hacerse cargo de su padre y probablemente si era el mayor tendría que ser el patriarca de la familia, siente la responsabilidad de no abandonar a su padre y decide llevárselo. Y muchas veces, hermanos, es precisamente eso lo que nos detiene a algunos para entregarnos al ministerio o a la obra misionera. Es que mi familia, es que quién se va a hacer cargo de ella, sin recordar que Dios puede hacerse cargo de ellos. Por eso yo dije hace rato, un hombre cuya fe le iba a servir a través del cuidado de Dios para un día convertirse en el padre de la fe. Dios tendría que forjar ese carácter hasta que llegara el momento que él estuviera listo. Y por eso lo va a llevar de un lado a otro, le va a permitir que sufra diferentes circunstancias, diferentes adversidades, todo con el propósito de forjar su carácter. Porque quienes servimos al Señor, Dios va a forjar el carácter y el temperamento a través de todas esas pruebas que nosotros llegamos a vivir y también para que aprendamos a depender únicamente de Dios y a confiarle a nuestra familia, a Dios. Y de hecho, me llama la atención que fue su padre el que tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos y empezar la marcha, y en este caso se dirigen Canaán. a Harán. Ahora, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque allí en Harán, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, es donde lamentablemente, ¿verdad? El padre de Abraham va a morir. Déjenme mostrarles un mapa rápidamente porque me interesa que podamos irnos ubicando en la medida de lo posible en los lugares. Si ustedes ven el mapa que les estoy proyectando, hermanos, Ur de los Caldeos está en la parte inferior derecha, está señalada con un óvalo azul claritos. No sé si se alcanza a ver, dice Ur. Y hay varias líneas punteadas. Hay una que son puntos más gruesos, unos puntos más delgados que va por la parte superior, donde hay una flecha que dice Harán o Harán, y hay otra que es una línea más continua. Es probablemente esa línea la que siguió Abraham para llegar a la tierra que Dios le había dado. Si ustedes se dan cuenta, en realidad de Ur pudo haber cruzado todo el desierto sirio arábico para llegar, pero era muy peligroso, era mucho, muy peligroso. Había otra ruta eh, al, al noroeste del Éufrates, Mari, por ahí pudo haber cruzado para llegar a Damasco. Pero el problema, hermanos, es que no eran las rutas que seguían las caravanas. Las caravanas, hermanos, desde Ur de los Caldeos hasta Tierra de Palestina, más o menos 1.300 kilómetros se recorrían caminando.
y normalmente se tenían que recorrer en las rutas de las caravanas, porque en los otros, de por sí, en las rutas de las caravanas había muchos ladrones, muchos asaltantes. Imagínense en las otras rutas que no, que por cortar camino, por ahorrar tiempo, en realidad lo que se exponía era a la familia y los bienes, pocos o muchos con los cuales uno pudiera estar viajando. Fue un recorrido amplio el que en su momento Abraham, como lo vamos a ir acompañando poco a poco a través de esta clase, tuvo que ir recorriendo. Bien, vamos al capítulo 12, Mireya, por favor, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver ya de manera más específica qué fue lo que Dios le había dicho en ese llamado. Y vamos a ver que ese llamado incluía por lo menos tres cosas. Adelante, Mireya. Génesis capítulo 12, versículo 1. De momento, ¿hay alguna pregunta? Adelante, hermana. La palabra de Dios dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gracias. En primer lugar, le dice, tienes que dejar tu tierra. Eh, En segundo lugar, tienes que dejar a tu parentela, entiéndase su padre, sus hermanos. Termina llevándose también el sobrino, ustedes recuerdan. Y la tercera cosa es, tienes que ir a donde yo te lleve, a la tierra que yo te voy a mostrar. Si él realmente tenía fe en él, entonces él simplemente tenía que confiar y tenía que depender de él e ir al lugar a donde le llevaría. ¿Qué distancia, qué recorrido? Él no lo sabría. Pero el Señor añadió algo más. Vamos a escucharlo, por favor. Hermana Julia, prenda su micrófono y es aquí donde se centra todo lo que tiene que ver ya con la promesa que nosotros recordamos a la fecha de Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 4. Una vez Génesis más. 12, Génesis 2, 12, del 2 al 4. del 2 al 4. Ok. Dice así, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 70 años, 75 años, cuando salió de Aram. Gracias. En los versículos 2 y 3 hay 7 cosas que vale la pena mencionar. La primera, la promesa es que iba a ser de él una nación grande. Hermanos, pero no tenemos que confundirnos. Hoy hablamos de la nación de Israel. ¿Por qué los judíos, donde quiera que se encuentran, se ayudan? Porque ellos saben que aunque son millones como para ser considerados una nación, en realidad son una familia, porque ellos provienen De de un Abraham. solo. ¿Sí nos damos cuenta? Sí. Ahora, le está haciendo una promesa a un hombre que ya está viejo, que tiene 75 años, que el tiempo tanto de él como de su esposa ya ha pasado en cuanto a la procreación de hijos. Es decir, no solamente le obedece para salir, no solamente le cree sin saber a dónde iba a ir literalmente, ni qué tiempo le iba a llevar y si realmente iba a poder tener incluso tal vez las fuerzas, porque para este tiempo la edad del hombre ya había sido disminuida, pero le dice que va a ser de él una gran nación. Esta primera parte ya involucraba algo que hizo pensar a Abraham, ¿cómo puede ser esto posible? La segunda cosa es que iba a bendecir su vida en todo sentido, en el aspecto espiritual, en el aspecto familiar, en el aspecto sentimental, porque más tarde iba a poder tener un hijo a quien amar, además de su esposa, en el aspecto económico, porque él iba a prosperar también económicamente. Entre paréntesis, aceptar el llamado de Dios no significa que Dios nos va a hacer ricos. Algunos vivimos quizás al día, pero Dios siempre va a proveer. La tercera cosa, dice, voy a engrandecer
tu nombre. Ahora, noten algo interesante. ¿Cuál era el propósito de quienes estaban construyendo la Torre de Babel? Hacer su nombre Engrandecer su nombre. exactamente, América, engrandecer su nombre. Vamos a hacernos un nombre grande. Y aquí Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti un nombre grande. ¿Qué diferencia hay entre lo que el hombre quería hacer y entre lo que Dios quiere hacer? Un abismo. Porque lo que el hombre quería hacer era rebelarse en contra suya y demostrar nosotros no necesitamos de Dios. Pero aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham es yo voy a hacer de ti alguien tan importante, tan grande, que todo el mundo va a saber de ti, en todas las naciones se va a conocer tu nombre. Y yo no sé si Abraham lo entendió de esa manera, en mi opinión, no, y creo que es hasta obvio, que iban a pasar generaciones, generaciones hasta nuestra época, y aún seguimos hablando de Abraham. En grandes, cuando Dios hace, hermanos, hay una gran diferencia entre lo que tú quieres lograr y alcanzar, solo o sola, y entre lo que puedes lograr si permites que sea Dios el que lo haga. Habemos personas que servimos al Señor, habemos iglesias que funcionamos por lo que nosotros podemos hacer, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por nuestros recursos. Pero cuando dependemos de Dios, las cosas dan, los recursos llegan. No significa que caen como el maná del cielo, ¿verdad? Pero nos está mostrando Dios su gracia, su misericordia, su bendición, porque Él es el que lo está haciendo. Y Abraham es un hombre que iba a tener que creer a Dios, depender de Dios, pero también algo muy importante, tenía que mantenerse humilde delante de Dios. Porque el problema precisamente de la gente que en la Torre de Babel quería hacerse un hombre era la arrogancia, la jactancia. Y Abraham tenía que cuidar esa parte. Incluso él iba a ser bendecido tanto que iba a ser de bendición para muchos otros, para toda la gente de alrededor. Esto es lo que hoy traduciríamos, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ujú. Dice, voy a bendecir a los que te bendigan. Y aquí habla, aquí me voy a detener un ratito, hermanos, porque habla de una especie de escudo protector de Dios. Iba a ser tan grande. Hermanos, ¿alguien recuerda, aunque no literalmente, la oración de Jabes? Sí, ¿Cuál es? dice, Sí, yo sí, me acuerdo. ensanchar es mi territorio, Sí. ¿Sí? ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, lo voy a decir, perdón. Sí, hermana. Si tú me Si tú me, bendices. Adelante, hermana Julia. dice, si tú me bendijeres con toda bendición y no permites que yo me dañe, dice Jehová iba a ser su Dios, decía algo así. Eso, Dice, si tú más o me menos tiene bendices, si tú ensanchas mi tierra, si tú me guardas del el maligno para que no me haga territorio. daño. Ujú. Exactamente lo que Jabes le está pidiendo a Jehová es lo que él le está dando a Abraham sin pedírselo. Exactamente lo que Jabes le pidió a Dios es lo que Dios le va a dar a Abraham sin pedírselo. Incluso le dice, voy a bendecir a los que te bendigan. Y yo decía hace rato que es una especie de escudo protector. Dice Abraham, le dice Dios. Dios sabía que Abraham iba a llegar a un lugar complicado, difícil, que iba seguramente a tener enemigos, que el crecimiento o la prosperidad, las bendiciones de Abraham probablemente iban a provocar envidia, probablemente iban a empezar a surgir enemigos, entre ellos personas que tal vez iban a tratar de buscar el mal de este patriarca. Y entonces en ese sentido tal vez tratar de hacerle daño, tratar de ir en contra suya, de maldecirlo, porque dicen, bueno, este hombre está siendo bendecido de manera especial, y entonces de maldecirlo. Y dice, si alguien se atreve a maldecirte, yo lo voy a maldecir también. Pero si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir también. Hermanos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque recientemente
hermanos, y es algo a mí que me preocupa mucho. Yo no sé si sea parte de los planes de Dios para consumar este, lo que Él tiene planeado para su pueblo Israel, pero hoy el mundo a través de las redes sociales y tristemente los cristianos entre ellos se están levantando muy duramente en contra de Israel, diciendo que Israel no es el pueblo de Dios. Israel es un país común y corriente, gobernado por gente pecadora, lo cual evidentemente es cierto, ¿verdad? Y que no tenemos que orar por ellos, que es incorrecto estar a favor de ellos, que casi casi tenemos que maldecirlos por ser asesinos, por ser genocidas, por ser unas cosas terribles que no me atrevo a repetir que se dicen en las redes sociales. Esto no indica que estemos de acuerdo con lo que está pasando en el Medio Oriente. No indica que estamos de acuerdo con la guerra. No indica que estamos de acuerdo en que se maten inocentes de ambas partes. Nuestra obligación cristiana es hacer una oración por todo el mundo y especialmente por el pueblo de Israel para arrepentimiento. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no estarnos uniendo a esa cantidad de memes, esa cantidad de publicaciones en las redes sociales que van abiertamente en contra del pueblo de Israel, diciendo que no es el pueblo de Dios. Y repito, muchos cristianos están compartiendo en sus muros y en sus publicaciones este tipo de información que va en contra de lo que la Biblia enseña. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios, será el pueblo de Dios siempre, para siempre. Tanto que prácticamente todos los eventos escatológicos tienen que ver con ellos y van a suceder por ellos. Entonces, hermano, ten cuidado. Mejor calla la boca, no hables por ignorancia y deja, si lo has hecho, si has cometido el error o el pecado de compartir este tipo de cosas y no estás informado, deja de estarlas compartiendo, porque dice Dios, a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y yo me voy a atrever, yo, Germán, probablemente me equivoque, a decirte que si tú y yo nos unimos a este tipo de personas que están levantando un odio en contra de Israel por lo que hoy está pasando, probablemente estamos maldiciendo un pueblo que es bendito. Y un pueblo que hoy, por hoy, sigue siendo protegido por Dios, porque Dios ha prometido que en todas las generaciones, en todos los tiempos, nadie jamás va a poder destruir a su pueblo. Podrán atacarlo, podrán matar a millones, podrán someterlos, pero Dios siempre prometió que habría un remanente porque Él los está cuidando. Tengamos cuidado. Y finalmente, 7, bendecir por medio de Él a todo el mundo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? No, todo bien, Bien, pastor. Gracias. excelente. Entonces, Abraham obedece, se va, toma a Lot, su sobrino, y la razón por la cual toma a su sobrino, yo dije hace rato, se cree muy probablemente que su padre había muerto. Él siente la responsabilidad de no dejar a su padre, ahora no dejar a su sobrino, y por eso es que decide tomar a esta parte de la familia. Pero entonces, ¿cuál era la meta? ¿La meta era Abraham? No, Abraham era un medio para alcanzar un fin. Es más, la meta no era una familia, la meta no era un pueblo, la meta de Dios siempre han sido las naciones. La Biblia, hermanos, es un libro misionero. Toda la Biblia habla de misiones. Y el primer misionero que fue llamado, el primer ser humano llamado abiertamente a un ministerio como este era Abraham. Porque a través de Abraham se formaría una nación que llevaría la palabra de Dios, el temor de Dios a todo el mundo. El único propósito que Dios tenía para los descendientes de Abraham es que todas las naciones supieran quién era Jehová a través de ese pueblo. Por eso es que, como dije hace ratito, a las fuerzas, pero tuvo que dispersarlos. A la iglesia, a la fuerza, pues tuvo que dispersarla, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios sigue siendo la misma. El pueblo no cumplió con su tarea, la iglesia no quería cumplirla, pues entonces es dispersada para poder
hacerlo, para poder cumplirla, hermanos. Porque el propósito de Dios no ha sido simplemente lo que es local, es llegar a todo el mundo. Permítame un segundo, hermanos, porque se me está acabando la batería y por alguna razón no me está agarrando la batería. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Discúlpeme. Eh, ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante mencionar esto? Todo el mundo. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Juan capítulo 3, versículo 16 se considera que es el versículo más conocido en todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, hoy en día ha crecido mucho en el mundo evangélico las iglesias calvinistas, las iglesias reformadas. Acaba de fallecer uno de sus más grandes predicadores, MacArthur. Hay otros muy famosos por allí en las redes sociales que tienen miles y miles de seguidores, hermanos, y que son admirados seguramente y lo digo con todo respeto por varios de los que están aquí, ¿verdad? Pero que no conocemos realmente su doctrina. Estos hombres creen que Dios ya tiene a sus elegidos. Lo que esos hombres dicen es, si tú no eres un elegido de Dios, tú no puedes ser salvo. ¿Cuál es la base de lo que dicen los calvinistas o reformados? Si tú no eres un elegido de Dios, aunque tú quieras aceptar a Cristo, tú no te vas a ir al cielo porque Dios no te eligió. Aunque tú no quieras aceptar a Cristo, pero si tú eres elegido de Dios, tú vas a ser salvo. Punto. Eso es incorrecto. Porque lo que la Biblia dice es que la voluntad de Dios es que todas las naciones a través de Abraham conocieran quién era Jehová. Que todas las naciones a través de la iglesia conozcan quién es Cristo. Porque Él murió por el mundo. Ellos dicen, no, el mundo no habla de todas las personas, habla de los elegidos. En ninguna parte de la Biblia se diga que Dios tiene elegidos para salvación. Sí eligió en este caso a Abraham, sí eligió a Pablo, sí eligió a Moisés, sí eligió a X o a Y, para ministerios en particular, para propósitos específicos. Pero el llamado de Dios para la salvación, para que le conozcan a Él, es a todo el mundo. Por eso dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque entonces, ¿qué caso tiene? Si yo no soy elegido y ya hice una oración y además estoy dando aquí clases, pero yo no me voy a ir al cielo porque no soy un elegido, entonces Dios miente. Alguien dice, no, Dios no miente, Dios es justo, porque Él es soberano y Él puede decidir salvarte o no. Bueno, lo que su palabra dice, sí, que Él es soberano. Su palabra dice que Él es justo, claro que sí. Pero lo que también su palabra dice es que Él vino a morir por todo el mundo. Y que entonces yo tengo que predicarle a todo el mundo, no con la esperanza de encontrar un elegido, sino con la esperanza de alcanzarlos a todos. ¿Sí van conmigo, hermanos? Esto es muy importante. Tito, 1 Timoteo capítulo 2, 3, 4 y 5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra vez, todos, 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 todos. Dios nunca, nunca en su palabra nos deja ver que hay unos cuantos privilegiados que van a poder salvarse o estar con Él, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová dice, no, no todo el mundo va a estar con Dios, van a ser 144,000, los demás nos quedamos aquí en la tierra. Pues no sé en cuál tierra, porque esta se va a quemar, hermanos, entonces están perdidos. ¿Por qué? Por enseñar algo que la Biblia no enseña, por seguir a esos predicadores famosos que nos gusta cómo hablan, que nos gusta cómo enseñan, que nos gusta cómo predican, pero que no sabemos realmente cuál es su doctrina. Hay uno muy famoso como Michelin o como Núñez, este pastor de la IBI, ¿verdad? Admirado por muchos, pero que su doctrina es esta. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos adelante. Y cómo saber, este pastor, la doctrina? Digo, porque yo sí he leído a MacArthur, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el libro de A Solas con Dios,
Buen respecto a la libro. oración, Sí. pero ahí no, yo no denoto su doctrina. Es que ese es el punto, hermana. El punto es que la mayoría de esos hombres son autores de muchos libros. Sí, A. W. Tozer, Pink, etcétera. Y para serles honestos, muchos de ellos son buenos libros. El problema es que la base de su enseñanza no es correcta. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, si yo conozco, antes de yo leer a alguien, yo necesito saber qué cree, para que cuando yo lo lea, sepa si que lo que estoy leyendo proviene de alguien que tiene una perspectiva correcta. Porque tal vez entonces esos consejos que están en ese libro, que no es un mal libro, yo también lo tengo en mi bibliografía, ¿verdad? Está dirigido para esos elegidos. O sea, ¿cómo deben esos elegidos vivir el estar a solas con Dios? Y entonces eso ya cambia la cosa, porque entonces si yo no soy un elegido de Dios, ¿para qué lo leo? A mí no me sirve. No sé si van conmigo. Por eso es importante. Cuando yo conozco cuál es la base doctrinal de un escritor, de un autor, de un cantante, entonces con mayor confianza puedo ir. Ahora, ¿significa que entonces no puedo leer nada de ellos? No, tampoco significa eso, porque si yo, de ser honesto con ustedes, he leído también libros de ellos. Pero entonces tenemos que, primero que nada, estar conscientes de cuál es su base doctrinal para entonces poder analizar de aquello que consultamos o leemos de ellos, no solamente es bueno, sino que no puede introducirnos una idea que nos confunda. Porque muchas veces, al estar leyendo libros de estos autores, podemos estarnos casando con su doctrina. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Hay libros buenos de esos autores de la soberanía de Dios, sí, pero de una soberanía otra vez que decide quién sí, quién no. Un poquito complicado, América, pero ten cuidado. Entonces, siempre que ustedes, hermanos, antes de darle la mano a Eric, tenemos que entender esto. Los libros escritos por autores cristianos no son inspirados por Dios. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Entonces, si hay un libro que yo estoy consultando que no está mal, solo no tengo que olvidar que no está inspirado por Dios. Está escrito por un hombre como yo. Es más, si ustedes adquieren un comentario bíblico, por ejemplo, del libro de Génesis, se van a dar cuenta y consultan 10 comentarios bíblicos de 10 autores distintos. Se van a dar cuenta que hay pasajes de la Biblia donde hay 10 opiniones diferentes. Y cuando uno no está familiarizado con toda la Biblia, y otra es el consejo de que tenemos que leerla toda, de la doctrina, podemos terminar enseñando una doctrina que no es buena, que no es correcta, pero como la leímos de un autor que admiramos mucho, que es muy famoso, para nosotros es ley. Y es precisamente por eso que hay muchas iglesias cristianas que lo que enseñan son doctrinas de hombres. ¿Y qué fue? ¿De qué acusó Dios al pueblo de Israel? De enseñar doctrinas de hombres. Porque llegó el momento en el que lo que decían los comentaristas, en este caso los escribas, fue más importante que lo que Dios dijo. Y mucha gente que escucha y lee libros de esos autores, es tan importante lo que ellos escriben que dejan de leer la Biblia. Y un día platicando con un hermano le decía, oye hermano, ¿lees la Biblia? No, pero me estoy leyendo este libro, muy bueno, ¿eh? Le digo, ah, qué bueno, le digo, pero ¿lees tu Biblia? Ah, o sea que aparte tengo que leer la Biblia. Le dijo, no, tienes que leer la Biblia y si quieres aparte un libro. Pero la Biblia pasa a segundo término. Entonces tengamos cuidado con eso. Eric. Sí, hermano, solo para reforzar esa parte. Ahorita nosotros estamos yendo a unos centros de rehabilitación
y nos dieron la entrada, pero sí nos dijeron, oigan, pero ¿qué enseñan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Ya les Ah, sí, dijimos, sí. pasamos, y me dice la encargada, fíjate que los muchachos están muy confundidos porque antes de ustedes estaba un grupo diferente, eran mormones y testigos de Jehová. Y tan solo, o sea, digo, ellos no conocen Biblia y se pusieron a leerla, y ahora que nosotros estamos compartiendo, salen algunas preguntas así. Entonces, ¿esto no era? Entonces, hacen algunas preguntas, ¿no? Que ya se quedaron confundidos. Y no solamente eso, sino que el mismo psicólogo dijo que muchos de ellos ya habían retrocedido en el avance que habían tenido en psicología y precisamente estaban todos confundidos por haber estado leyendo este tipo de Biblias. Digo, es gente que no se pone a estudiar la Biblia a lo mejor como en un seminario, pero el efecto se ve ahí, al tener una falsa doctrina, ¿no? Así es, así es. Y es muy interesante, recuerdas unos días que me platicaba esto el hermano Eric, de cómo podemos terminar siendo confundidos, porque escuchamos nosotros, leemos algo en un libro, llegamos a la iglesia donde escuchamos al pastor, que no tiene el mismo número de seguidores, que no es tan famoso como el autor del libro que yo leo, y entonces, ¿qué pesa más para mí? Honestamente, en mi mente, ¿qué pesa más? ¿Lo que leí de un autor o lo que dijo el pastor en la iglesia? Aunque lo diga la Biblia, lo que dijo el autor. Por eso recuerda. A ese hermano cuando me dijo, aparte tengo que leer la Biblia, le dije, no, tienes que leer la Biblia y si quieres, un libro, pero ten cuidado con lo que lees. Y vuelvo a repetir porque no puedo dejar, tengo que ser honesto, yo también tengo libros en mi biblioteca de ellos, pero hay que tener mucho cuidado, saber qué es lo que ellos conocen. De hecho, mi tarea como pastor es esa, como predicador es esa, como maestro de seminario es esa. Estar informado de lo que otros conocen y saben precisamente para poder corregir y enseñar. Pero Yo tengamos quisiera comentar algo. cuidado. Hermana Julia. Pues a veces que yo he visto muchas personas que vamos al templo, escuchamos los mensajes y hay gente que escucha a otros predicadores o se van de iglesia en iglesia y a todos les parece lo mismo. No, pues todos son cristianos porque todos leen la Biblia, ¿no? Aunque Así no es. sea así. Cuando uno no conoce de la Biblia, no tiene uno conocimiento, le parece a uno todo igual. Así es. Ujú. Exactamente. Bien. Avancemos entonces si no hay algún otro comentario. Su llegada a Canaán. Ya hablamos estamos hablando de Abraham, estamos centrándonos a partir de este momento ya en esa descendencia de Sem. Él ha sido llamado, ha escuchado el llamado, inicia el recorrido y él llega a Canaán después de recorrer aproximadamente 1200, 1500 kilómetros. Tenemos que recordar entonces que él va cuidado, va protegido por el poder de Dios. Él está entrando a una tierra que va a poseer a través de su descendencia y que va a recibir como herencia en manos de parte de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 5, estamos en el capítulo 12, recuerden, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Eso significa que tenía ya cierta posición económica, pues solamente quien tenía posesiones de esa naturaleza podía comprar personas, como en este caso había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si ustedes se dan cuenta, ya no se está mencionando a su papá, a Taré. Hay quien dice que probablemente por ser un anciano se quedó a vivir em, en Harán, pero lo más probable es que en realidad él haya fallecido ya, y por eso es que ya Abraham se siente con la confianza de continuar la marcha, pero se lleva a su sobrino Lot. Más tarde vamos a ver que esa decisión no fue del todo buena, pero llegaremos más adelante. En segundo lugar, es interesante que dice que él llega a Siquem. Dice versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Este lugar, o el encinar de Mamre, como también se conoce en otro momento, va a ser un lugar significativo. Es interesante que la mayoría de lugares
a los que va a llegar Abraham para establecerse allí por un tiempo corto o amplio, se van a convertir en lugares muy significativos durante su vida, lugares a los cuales en otros momentos va a regresar por situaciones importantes que ya mencionaremos. Y dice la Biblia, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quiénes eran los cananeos? Es precisamente Canaán, ¿se acuerdan? Los de la tierra de Canaán, Exactamente, América, aquel del que Noé había proféticamente dicho que serían siervos de su de su, descendencia, de su algo herencia. así lo dice, ¿no? Sí, Sí, y entonces América, animales. hermanos, quiero que nos demos cuenta, ha llegado ya el descendiente de Sem a la tierra del descendiente de Cam. Esa promesa que siglos antes se había dado por Noé está a punto de realizarse paulatinamente, porque todavía van a faltar siglos para que eso ocurra, pero el primer paso ya se ha dado. Eso significa que muchas veces las promesas de Dios pueden tener un cumplimiento, llega el tiempo y listo, o entras en un proceso de desarrollo por diferentes circunstancias. Y quiero que veamos, por favor, Génesis capítulo 12, versículo 7. Hermano David, por favor, Génesis 12, 7. Y donde dice Alma Santana, ¿quién es Belén? ¿Puedes leer Hebreos 12:4? 2:14, perdón. Vamos a escuchar Génesis 12:7. Dice así la palabra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le habría aparecido. ¿Qué cosas interesantes? Una de ellas ya la mencioné. Observan ustedes en este versículo 7. Gracias, hermano. Mm. Que Habla Dios de se la le apareció a Abraham, edificación. ¿no? Kenia, Que Dios se le apareció a Abraham, uno que se le aparece a Abraham. ¿Eso es símbolo, significado de qué? de que Dios estaba con Abraham, ¿no? Exacto. Él no salió solo. Dice, no te preocupes. Acuérdate, yo estoy contigo. Dos, David, ibas a decir algo. Sí, digo, uno era de que Jehová se le aparece a Abraham, y Abraham yo creo que en reconocimiento a Dios es que decide hacer el altar, ¿no? ¿Eso de qué símbolo? ¿Qué idea tiene tu De, mente? pues de su soberanía, de estar protegido y de reconocer que él siempre va a estar con él, ¿no? Ajá, ¿de qué más? Edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué más? Dios le Pues entregó de la tierra, ¿no, adoración, pastor? A ver, vamos por partes. Rocío, de adoración, de adoración, de sí, iglesia. tiene razón, pero ¿qué más, Kenia? Dios le entregó la tierra a Abraham. Sí, O se la sea, le está cumplió la prometiendo. promesa que él le había dado. Le está prometiendo, es decir, está afirmando lo que se había dicho a través de Noé. ¿Te acuerdas, Mía, que comentábamos en alguna ocasión? Decía, esto no lo sabemos hasta este momento con Abraham, y ya Noé lo había predicho, pero algo más, algo más. Tiene razón David en lo que está diciendo, símbolo de adoración, de reconocimiento, pero hay algo más. Hasta les va a darle risa, pero es muy importante. Y edificó allí un altar a Jehová. En la Biblia hay muchas cosas implícitas que no se dicen abiertamente, pero que tenemos que deducirlas. ¿Cuál es? Pastor, podría ser, Oh, se me ocurre, que edificó ahí el altar como señal de establecimiento de su pueblo ahí. También, señal de establecimiento. Muy bien. ¿Qué más? Rocío. Eh, Pues es que es como el que ya él traía esa situación de tenerle fe, Exacto. de, de hacerlas, o sea, de no, bueno, yo entiendo que Abraham era una persona que no conocía mucho a Dios, sin embargo, él tenía fe en él, y él Hermanos, hacía todo lo que él le pedía, él lo hacía, y no sabía nada, pero la fe lo hacía que él obedeciera todo lo que él le decía. hermanos, aquí lo que estamos viendo es que este hombre
que vivía en una tierra pagana como Ur de los Caldeos, sabía la manera correcta de adorar a Jehová. Yo les dije, por qué Dios llamó a Abraham? Y les dije, Abraham había algo en su corazón que más tarde se va a convertir en un ejemplo. Había fe hacia Jehová, hacia Dios. ¿En qué momento Abraham abrazó esta fe, conoció de Jehová? No me lo pregunten porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que él conocía la manera correcta, la que aprendió Adán en en el huerto del Edén, un sacrificio. ¿Sí nos damos cuenta? Él sabía adorar correctamente a Dios. Ahora, esto es bueno, porque comentábamos entonces en el pasado que Satanás ha tratado de corromper al ser humano con el propósito de que llegue el momento en el que no haya adoración a Jehová, con el propósito de que se pierda el temor de Dios, que el pecado del hombre le lleve a tal punto que dejen de adorarlo a él. Pero aún en medio de una tierra tan pagana como Ur de los Caldeos, la tierra de Nimrod, había un hombre llamado Abraham y probablemente alguien más, pero ninguno como él, dispuesto a hacer la tarea que Dios le dio. Ahora, es interesante. Yo les dije, tenía 75 años, estaba en el ocaso de su vida, pero todavía le era útil a Dios. Esto es muy importante, porque aquí apenas está empezando la tarea. A veces decimos, es que soy tan joven que ¿qué puedo hacer para Dios? O soy tan viejo que ya no sirvo para nada. No, no, no. Dios llamó a un muchachito como David para matar a Goliat, a un muchachito como Josué para reprender al sumo sacerdote, a un muchachito como Jeremías para ser el profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero también a hombres viejos, a mujeres también, con todo respeto, viejas, hermanos. Y que para Dios, hermanos, no importa la edad, sino lo que hay en el corazón, no importa lo que vivamos, hermanos. Dios, ¿verdad? Su fe, su palabra ha trascendido la historia a través de todas las generaciones. Y en todas las generaciones, desde que el hombre fue creado y cayó hasta nuestros últimos días, en algún lugar del mundo va a haber alguien que lo adore correctamente. Hoy en día, hermanos, hay iglesias cristianas por todos lados, ya casi ya. En México yo creo que un día va a pasar como pasa en algunos estados, tengo entendido, porque yo nunca he viajado. Dígame, por ejemplo, mía, no sé si sea el caso en tu estado, en estados de la Unión Americana, donde casi hay una iglesia cristiana en cada esquina, ¿no? En México se está dando ya ese fenómeno, pero esto no significa que están adorando a Dios. En una solamente están bailando, en otra solamente están brincando, en otra supuestamente están profetizando, en otra están tocando trompetas, en otra están expulsando espíritus, en otra están soplando el Espíritu Santo, en otra están diciendo X, Y, Z. En cuántas realmente se está predicando la palabra y es lo que se está buscando. A veces quisiéramos que nuestros pastores fueran esos grandes predicadores, esos grandes entretenedores, esos hombres que piensan en proyectos, que hacen cosas, y lo que menos nos importa es lo que nos está enseñando, cuando lo que debería importar es eso, la enseñanza, la palabra, que no se desvíe, que predique lo que la Escritura dice, que nos exhorte, que nos anime o que nos haga sentir mal en nuestra silla por la palabra que se está predicando. Porque eso es lo único que va a mantener por generaciones la adoración a Dios. Dice, sí, hay iglesias así, pastor, dice Mía, allá en el estado donde ella vive. Y eso no es necesariamente bueno. Bueno, por eso es muy importante. Ahora, ojo, porque bueno, no sé si ustedes recuerdan, algunos hermanos que están aquí que estudiaron con el pastor Gerardo Kerkhoff a Samuel. Por ejemplo, Saúl nunca levantó altares, pero Abraham es conocido como alguien que a donde quiera que iba levantaba un altar. A donde quiera que iba, Abraham lo primero que hacía era levantar un altar, porque él no se olvidaba de quién estaba con él y les estaba enseñando a los suyos la manera correcta de adorar a Dios. Y una de las razones por las cuales Dios amó a Abraham fue esa, porque él se preocupó en adorarlo correctamente y en enseñarle a su descendencia, lo vamos a ver cuando lleguemos al 19, exactamente lo mismo. Eso es lo que Dios amaba de Abraham.
Dice Hebreos 12:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En la época de Noé, el mundo estaba corrompido. En la época de Abraham, el mundo estaba corrompido. En nuestros tiempos, el mundo está corrompido. Pero un día, dice la palabra de Dios, va a llegar el día en el que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, donde la palabra se va a predicar y escuchar correctamente en todo el mundo. Ustedes y yo, hermanos, seremos individualmente parte de esa iglesia que se preocupó en predicar la palabra y no en preocuparse en hacer espectáculos, ministerios y tantas cosas que no son malas, que hay que hacerlas, pero que les damos a veces más relevancia a las cantidad de cosas que se hacen que a la palabra que se predica. ¿Se le da peso realmente a la palabra que se predica a la iglesia o es el menor tiempo posible? A mí como pastor me han dicho, oye, ¿no habría manera de que predicaras menos tiempo? ¿No habría manera de que fueran 20 minutos? No, cállate ya. Entiendo que no podemos estar tampoco mucho tiempo, eso lo entiendo. Pero eso es lo que la iglesia de hoy está pidiendo, lo que los jóvenes están pidiendo. ¿No habría manera de que fueran 10, 15 minutos? Mm. Porque se va perdiendo precisamente lo importante. Y Abraham da muestras de que la adoración a Dios tiene que mantenerse siempre igual o mejor. Entonces, si continuamos, ya les dije hace rato que Abraham levantó muchos altares a Jehová. Pastor, Perdón, América. pastor, esto que usted menciona como la manera correcta de adorar a Dios, ¿es lo que en algunos casos se denomina sana doctrina? Sí, sí, totalmente, Que yo hermano. no sé qué es la sana doctrina, solo la he escuchado, pero Ok. me llama la atención porque hace tiempo antes de ir ahí al Arenal, en algún momento andaba por la Jardín Balbuena y vi un templo que decía Iglesia de Dios. Ujú, Y nos paramos enfrente porque tuvimos un accidente ahí con el auto. Y le dije a Belén, voy a ir a ver la iglesia, me llama la atención. Y sale una persona, sale el pastor. ujú, Y yo le digo, ¿qué denominación es esta? Y me dice, pues somos Iglesia de Dios. Y le digo, ¿yo puedo venir? Y me sí, dice, ¿tú qué? Algo así como, bueno, ¿tú qué eres, no? Y yo le digo, yo soy bautista. sí, Ya de mucho tiempo soy bautista. Y me dice, tú sí puedes venir porque aquí practicamos la sana doctrina. ok. Y dice, y aquí pueden venir de todos, pero que practiquen la sana doctrina. Entonces me quedé con un signo de interrogación bien grande. Ajá, ajá. Déjame regresarme un poquito porque creo que le había dicho a Belén que leyera el 12:14 de Habacuc y además creo que le dije Hebreos. Perdóname, hermana, es que luego me emociono y me sigo de largo. Ahorita te doy un pasaje para que leas. América, en estricto sentido, ¿qué es la sana doctrina? Voy a tratar de tomarme unos minutos porque creo que vale la pena. A cualquier iglesia que vayas te van a decir que predican la sana doctrina. Para empezar, porque nadie te va a decir que enseña mentiras. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina simple y sencillamente es lo que la Biblia enseña. Punto. El problema está, como dije hace rato, regresándome un poquito en este mismo estudio, que prestamos más atención a lo que el hombre que está enseñándonos al frente o a través de un video nos está enseñando y no lo que la Biblia enseña. Ujú. Entonces, ¿cómo sé yo? Algo que durante o en cada ocasión que puedo, digo en el púlpito es, hermanos, y me he atrevido a decirlo más de una vez, si algún día la iglesia ve que yo como pastor, estando en el púlpito, empiezo a enseñar algo que no está en la Biblia, en ese momento la iglesia tiene la autoridad de decirme, a ver, pastor, espere un momento, porque lo que usted está diciendo no está en la Biblia. Y si usted no está dispuesto a enseñar lo que la Biblia enseña, entonces usted ya no puede ser nuestro pastor, porque la iglesia es responsable de que lo que se enseña en el púlpito es lo que la palabra de Dios enseña. El problema es que un alto porcentaje de hermanos en las
iglesias no leen la Biblia. No conocemos totalmente la Biblia. Entonces, yo lo creo porque el pastor me dijo, porque el maestro del seminario me dijo, porque por generaciones decimos en nuestra denominación así se ha hecho, así se ha dicho. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, cuando yo doy la clase del seminario de doctrinas básicas, que algunos de ustedes la tomaron conmigo, yo les dije, yo no les voy a enseñar doctrina bautista porque la doctrina bautista no existe. Lo que existe es la doctrina bíblica. El problema es que hoy muchas iglesias hemos hecho doctrinas bautistas, pentecostales, adventistas, presbiterianas, Iglesia de Dios, etcétera, etcétera, porque es lo que por tradición hemos enseñado nosotros, nuestros líderes, nuestros pastores, sin importar lo que la Biblia enseña. Ejemplo, lo que les acabo de decir de los elegidos y los no elegidos. ¿Y por qué nadie dice nada? Pues porque simplemente no van a la Biblia, no leen la Biblia, donde dice todos, 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 y le creen a este hombre porque es muy famoso, porque tiene un grupo musical bien bonito, que cantan bien bonito, que todo el mundo cantamos sus canciones, y no me importa si lo que está diciendo es o no en la Biblia. Entonces, en resumen, ¿qué es la sana doctrina? Lo que la Biblia dice, punto. Oye, que tengo que reunirme en sábado y no en domingo, que porque... No, la Biblia dice que la iglesia se reúne en domingo. Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Eh, Me llama un poquito ahorita la atención lo que dice la hermana de cómo saber que hay una sana doctrina. Por ejemplo, cuando nosotros eh, nos enseñan los atributos de Dios, nos Ujú, empieza a describir cómo es Dios, ¿no? ujú, Todas aquellas potestades que Él tiene sobre su pueblo, sobre el mundo entero. Nosotros, ahorita, como bien dice usted, la sana doctrina es aquella que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia, esa es la sana doctrina. Pero ¿qué pasa en muchos lados? Pueden citar la Biblia, pero al momento de dar una explicación, esa explicación es contraria o confusa a lo que dice la Biblia. Yo creo que en ese momento pudiéramos darnos cuenta que lo que nos están explicando no es correcto, ¿no? Ahora también Exacto. en la Biblia establece que debemos de ser ejemplo para los demás, ¿no? Digo, a lo mejor esta llevaría un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, Pero esa sana doctrina no solamente es de lo que se enseña, sino también cómo se vive. Si nosotros vemos que una persona vive contraria a lo que nos está diciendo, bueno, entonces ahí estaríamos ya dudando también si existe una sana doctrina o no. Entonces creo que una forma creo yo, una forma de reforzar el conocimiento de la sana doctrina sería tal vez darle un repaso a los atributos de Dios, porque ahí nos dice cómo es Él y no esperar una interpretación indebida, porque en algún momento, cuando éramos maestros de los adolescentes, yo les hice un ejercicio con una hojita y yo les ponía, a ver, ¿a quién debemos nosotros de adorar más? ¿A Dios o a la Virgen María? Y todos se me quedaron viendo, pero ninguno me dijo algo. Y yo les decía, oiga, chicos, creo que yo esperaba que ustedes me dijeran, oiga, maestro, pues está mal, me dice, maestro, todos lo pensamos. Dije, bueno, entonces ellos se dan cuenta cuando hay algo que no es propio, que no está en la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la sana doctrina, a lo mejor es complicado visualizarlo en una plática o en una predicación, en un sermón, pero creo que sí hay pequeños detalles que te dan flachazos de decir, oye, no, espérame, esto sí es contrario, porque la Biblia dice una cosa y en tu interpretación, ¿qué es lo que pasa con los libros, verdad? Porque a final de cuentas ellos en sus publicaciones interpretan o quieren dar una interpretación a lo que dice la palabra, ahí pudiéramos darnos cuenta si efectivamente existe o no una sana doctrina. sí, estoy de acuerdo contigo, solamente déjame puntualizar algo o corregir algo. Comentabas, y en parte entiendo el comentario que decías que a lo mejor alguien está enseñando una sana doctrina, pero no lo está viviendo y entonces puedes dudar de su doctrina. No, 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 no. Jesús dice en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que
Él da una enseñanza, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, hermanos, eran hipócritas. El Señor los calificó de hipócritas, de mentirosos. Pero Jesús les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Es decir, yo puedo ver a alguien que me está enseñando correctamente la Biblia, pero si no la vive, eso no demerita la doctrina que enseña, porque la doctrina es correcta. Lo que no es correcto es cómo está viviendo él. ¿Sí me explico? Sí, Porque es precisamente lo que dijo Jesús. Estos hombres son unos hipócritas, pero cuando les enseñan lo que la ley dice, háganlo porque les están enseñando correctamente. Entonces, resumiendo, debo de leer la Biblia y todo lo que yo leo, escucho, canto o aprendo, debo de casarlo con la Biblia. Por eso cuando la palabra de Dios habla en el libro de los Hechos, y ya nos desviamos un poco, pero vale la pena hacerlo, por la relevancia de lo que está haciendo Abraham aquí, de que él está adorando correctamente a Dios, es cuando uno aprende algo que es correcto, a donde quiera que vaya, va a distinguir lo que es incorrecto. ¿Estamos de ah, acuerdo? sí. Sí, Y correcto. Abraham aprendió correctamente y lo está haciendo correctamente. Ujú. Hace tiempo, hermanos, yo di este ejemplo en la iglesia y se los quiero dar a ustedes. Yo trabajé muchos años en un banco. Yo nunca trabajé en sucursal, siempre en oficina. Pero un día conocí a un compañero que él sí había empezado desde cajero. Y él me comentaba que un día le hizo una pregunta, porque a los cajeros continuamente se les dan cursos de capacitación para aprender a detectar los billetes falsos. Y entonces dice que él un día le dijo al instructor, oiga, dice, ¿y por qué mejor, en lugar de estarnos enseñando todas las características del billete real, por qué no mejor nos dice cuáles son las del falso? Y así cuando me llega uno falso, pues más rápido lo identifico. Dijo, no, porque quienes se dedican al fraude siempre están inventando cosas nuevas de cómo falsificar un billete. Pero si tú conoces a la perfección el bueno, siempre que te llegue uno malo, vas a poder identificarlo. Permítanme aplicar eso a la doctrina. Si ustedes y yo hemos leído la Biblia y la hemos comprendido correctamente, sabemos lo que literalmente dice, sin ser los grandes maestros, pero lo que literalmente dice, cuando alguien venga y me diga algo que no está en la Biblia, me voy a dar cuenta. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Porque estoy aprendiendo, sabiendo, defendiendo la sana doctrina. Es más, no debería incluso de existir la palabra sana, pero tiene que. Y Pablo la usó, ¿por qué? Porque ya en su tiempo había gente que la estaba distorsionando. Entonces, por eso quise hacer, y ya para continuar, hermanos, quise hacer referencia a que lo estaba haciendo correctamente, porque hasta su tiempo se había traspasado correctamente. Por eso me atreví a irme hasta Dan, la forma correcta de adorar. Por eso cuando les hablé de Caín y Abel, les dije, uno de sus hijos sabía correctamente, y Sí. entonces también el corazón. Por eso es que en parte te decía David, estoy de acuerdo contigo, porque el ejemplo es ese. Por eso su hermano no fue aceptado, pero es una situación distinta allí. Continuamos entonces, hermanos. Muy, muy interesante. Gracias, Perdón. pastor. No, al contrario, vale la pena. Este, ¿hubo alguna mano levantada que no haya yo visto, hermanos? Sí, todos bien. Sí, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Ya les decía que llegó a Siquem, le promete la tierra, que llega a este lugar. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 8. Le promete la tierra, edifica un altar. Luego dice Génesis 12:8 y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, otro lugar que más adelante también va a ser significativo, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, porque en cada lugar lo dedicaba al Señor, adoraba a Dios y decía, hasta aquí Dios me ha traído, yo aquí Así. reconozco que es Dios el que me está trayendo. Después llega a Hebrón, capítulo 13, versículos 15 al 18. Él continúa recorriendo la tierra, porque toda la tierra que ves, Jehová se le sigue apareciendo, le sigue reafirmando la promesa, se la da una y otra vez. Dice, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ojo, para siempre. Y ese para siempre es para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. También por eso Abraham la recorrió toda, porque Dios quería que conociera toda la tierra. Yo les dije hace rato, ya era suya, ya Dios se la estaba dando, pero aún estaba siendo habitada por los cananeos. Por eso es que literalmente como tal, es su descendencia, de acuerdo al cuadro genealógico que vimos hace ratito, las tribus de Israel son quienes lo van a recibir. 18, dice la palabra de Dios. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que es el mismo de hace rato, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí se dan cuenta? A donde llega, un altar, un altar, un altar, un altar. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, un hombre que confía en el Señor. Bien, eh, llegamos al capítulo 12, pero lo que ocurre en el capítulo 12, bien vale la pena verlo en una sola clase para no interrumpirla, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios, hermanos? No. Si se dan cuenta, ya no voy verso por verso porque es imposible irme de esa manera, pero estoy tratando de abarcar todo lo que en esos versos que no leemos se está enseñando en aquellos que tienen las ideas centrales, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿No hay dudas, no hay preguntas, hermanos? ¿No hay comentarios? ¿Todo bien en cuanto a lo que hemos comentado el día de hoy? Bien. Sí, pastor, Pues gracias. entonces vamos, adelante. Vamos a orar entonces para terminar la clase de hoy, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por lo maravilloso que fuiste, Señor, para con aquel hombre llamado Abraham. Porque como iremos aprendiendo y confirmando, Señor, en esta clase, él vino a ser el padre de la fe. Forjaste en él a un hombre que aprendió a depender de ti, Señor, y que pudo dar muestras de saber adorarte a ti correctamente. Hoy, esta generación también es responsable. Los que estamos aquí en la clase somos responsables de leer, 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 leer la Biblia, enseñar la Biblia, predicar la Biblia, memorizar la Biblia, anunciar la Biblia, Señor, y no decir otra cosa que no esté en ella, Padre Celestial, para que las futuras generaciones, hasta que Cristo venga, sepan adorarte a ti correctamente. Que seamos esos instrumentos, Señor, en tus manos, que seamos de bendición para muchos. Gracias por la clase de hoy. Bendice a todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Amén. pasen buena noche. Que tengan buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Buena noche para todos, buena semana y gracias, Bendiga. pastor. Gracias a ustedes, Buenas hermanos. noches. Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches. Bendiciones, buenas Descansen. noches. Les Dios les bendiga, bendiga. hermanitos. Igualmente, hermana, Dios te bendiga.